Hola, ¿qué tal? Te saludo Israel García del equipo de Startup Links. Bienvenido a un podcast más. En esta ocasión platicamos con Luis Barrios del equipo de ArcFund y Arcángeles. Súper emocionados de tener a Luis en este capítulo de podcast. Ya irás descubriendo por qué. Una persona que personalmente admiro bastante y que he podido conocer desde 2015. Entonces, hablamos de muchísimas cosas, ser un solo GP, invertir en etapa muy temprana como Pre-Seed, administración de un portafolio, cuántas startups se mueren, cuántas startups sobreviven, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que lo disfrutes y bienvenido a la conversación. Por favor, comparte este capítulo si lo disfrutas. Luis Barrios de ArcFund y también de Arcángeles, estimado, bienvenido. Isra, encantado de estar con ustedes. También admiro mucho lo que ustedes están haciendo de ese lado para conectar el ecosistema, principalmente en México y ya con ciertos esfuerzos en Latinoamérica. Gracias. Justo poniéndote en contexto, un poquito de por qué mi emoción que sí es genuina y no nada más como por decirlo. En 2015 me parece, yo te escuché hablar en un Inc. Monterrey, que fue el primer evento al que fui como de estilo emprendimiento. Me acuerdo que en ese entonces lo hacían dentro de los salones, entonces no recuerdo el nombre de la plática, pero estabas tú, me acuerdo, memoria fotográfica que traes como una sudadera como alrededor del cuello y empezaste a hablar pues del rollo de inversiones, startups, pasaste a gente a pichar y fue como, ok, esto está interesante. Entonces parte bueno, de hecho ese Inc. fue como muy inspirador para mí para estar aquí. Entonces esa plática que fue de las pocas donde escuché la palabra startup por primera vez, pues fue como del core de eso. Entonces, de ahí más o menos viene también esa, como esta emoción desde ese momento de inspiración. No, hombre, buenísimo. Sí, hemos colaborado con Inc. Monterrey recientemente. Creo que en las últimas dos ediciones no he tenido oportunidad de colaborar con ellos, pero la verdad es que han hecho un gran trabajo en cada año ser un evento cada vez más grande, masivo, con buenas propuestas, buenos speakers, buena coordinación, ¿no? Allá en Monterrey y creo que eso es lo que realmente necesita el país y que siga continuando haciéndolo, ¿no? Entonces ya veré la oportunidad de poder regresar con ellos, a dar más pláticas, pero sí recuerdo esas pláticas, desde el inicio, ¿no? Desde que inició en Monterrey, no recuerdo bien el año, pero participé un paro, yo con unos tres años, 4 años seguidos, dando ponencias y formando parte de la misma comunidad y ecosistema en Monterrey. Nice. Pues bienvenido. Cuéntanos primero cómo llegaste a este mundillo del VC y ahorita si nos cuentas qué es ArcFund y su tesis. Claro que sí. Pues siempre, digo, no sé cómo, por dónde empezar, pero ese espíritu emprendedor que siempre he tenido y regresando a la maestría de Babson en Boston, que se caracteriza por ser uno de los mejores programas de emprendimiento a nivel global, yo tenía esa misión de querer hacer algo, ¿no? Y de regresar a contribuir a México, a impulsar ese ecosistema, ¿no? Entonces, en un principio no empecé como inversionista, ¿no? Empecé más como un promotor del ecosistema y de los primeros pininos o las primeras iniciativas que lanzamos o que lancé en ese entonces, por ahí 2012, fue crear Dapul, ¿no? Ya. Como un centro de emprendedores que fue volviendo, ¿no? Fue evolucionando hacia pues más un coworking y hoy seguimos en la Ciudad de México con 6 centros operando en la Ciudad de México, más en una mini cadena de coworkings, ¿no? Que se convirtió en algo más familiar, que tenía mucho espíritu en un principio, que los primeros 3 4 años de Dapul, se convirtió en un buen hub de emprendedores, donde tengo entendido que varios de los emprendedores que conozco de esa época, a la fecha le llaman la cocina, ¿no? En donde sentían que ahí era donde realmente sucedían las cosas. En ese entonces existían varios otros coworkings que empezaban a nacer. Yo considero que fuimos uno de los primeros. Tenemos un concepto un poquito alternativo donde buscamos emular
un modelo más también educativo donde fuéramos creando ese catálogo de cursos o contenidos que ayudaran a impulsar este ecosistema en un tema de educación, ¿no? De awareness, así como tú por primera vez escuchaste la palabra startup, inversión en ese Monterrey, pues desde antes veníamos trabajando con permear eso, ¿no? Y ir soltando esa información al mercado y que cambiara un poco de percepción ante una juventud, de que se convirtiera más en emprendedor, ¿no? En que, y esto, ahorita llegaremos a eso, pero esto es en algo que en el pasado a mí, pues realmente fue algo que también me brincó mucho la cabeza en San Francisco cuando empecé a ir a unos talleres de Venture Capital con Tim Draper, ¿no? Un gran inversionista de Venture Capital, de los pioneros en Estados Unidos, desde su familia, de su papá, mucho antes que él, ¿no? Pero él lleva, pues afortunadamente, digo, él y su familia llevan más de 70 años promoviendo el ecosistema en Silicon Valley, Estados Unidos. Y en uno de esos talleres, pues él me decía, ¿no? Le pregunté a Tim, oye, ¿y tú por qué tienes Draper University, ¿no? ¿Por qué estás creando esta universidad de emprendedores, de superhéroes para impulsar nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces ahí fue donde un poco cuando su respuesta fue lo que me llamó mucho la atención, que me dice es que nuestro propósito principal es que las personas dejen de buscar un empleo, sino que se pongan a crear empleo, ¿no? Y entonces eso realmente empatizó mucho conmigo y me llamó mucho la atención, que realmente es lo que necesita Latinoamérica, lo que estaba en ese entonces y lo que necesita actualmente, ¿no? Entonces ha vuelto un concepto que he seguido a lo largo de mi carrera profesional, en siempre querer impulsar a más personas a que dejen de buscar ese trabajo y deberíamos, ¿no? Y radicalmente, todas las universidades deberán de eliminar esa bolsa de trabajo, ¿no? Esa famosa bolsa de trabajo en la que vas y buscas un empleo. ¿Para qué? Para mudar esa percepción y justamente esa mentalidad y crear más emprendedores, ¿no? Que más emprendedores se aventen en la rueda y más emprendedores quieran realmente crear empleo, crear este mayor impacto resolviendo problemas reales de la sociedad, ¿no? Entonces empezamos con eso en Dapul para impulsar justamente que fue una plataforma, un trampolín, ¿no? Y Dapul, ¿por qué? Pues porque en una alusión, ¿no? En una comparativa hacia lo que es una alberca, ¿no? Y todo lo que sucede alrededor de una alberca, ¿no? Aprendes a nadar diferentes estilos de natación y para cada estilo se requiere una diferente habilidad y una diferente fortaleza. Como también, pues, es para todas las edades, ¿no? Hay gente que brinca desde el primer chapuzón a tentar el agua, a ver si está fría, caliente, ¿no? A darse un poquito el primer remojón, como aprender a respirar bajo el agua, ¿no? Y como emprendedores que somos, pues, creo que durante los primeros 3 años de vida lo más importante es saber aprender a respirar bajo el agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienes recursos limitados, no has salido a la superficie, no eres rentable todavía de la noche a la mañana, ¿no? Entonces se requieren de desarrollar muchas habilidades que creo que comparándolo con lo que es una natación, ya sea recreativa o profesional, pues existe esa combinación de destrezas y de habilidades que uno tiene que aprender, ¿no? Y si no nadas, te hundes, ¿no? Entonces hay esa parte de resiliencia como emprendedor y curiosamente todos los coworkings que operamos justo en la entrada tenemos una frase en el piso después de la recepción grande que te recuerda eso todos los días que dice sink or swim, ¿no? O nadas o te hundes. Entonces, es una opción binaria en donde pues como emprendedor tienes esa única opción, ¿no? De aprender a Sí. nadar, continuar nadando y no darte por vencido, porque un emprendedor fracasa con sea por vencido, ¿no? Entonces, empezamos por ahí y ahí cuando empezamos justamente con congregar y tratar de crear ese ecosistema, un mini ecosistema en un principio, atrayendo emprendedores que utilizaron nuestras oficinas. Logré traer una gran red de mentores y socios dentro del negocio de la red Endeavor y de otras redes de emprendedores ¿no? Y empezar a hacer alianzas con pioneros también en dicho ecosistema, ¿no? Como lo que era Mexican VC, que se convirtió en 500 Yep. Startups con Santi Zavala. Luego empezó a llegar más Challenge y así fueron llegando más jugadores al ecosistema, lo cual pues eso nos ayudaba a contribuirlo, ¿no? Entonces ahí ayudamos mucho a conectar también a esos empresarios de alto poder adquisitivo junto con emprendedores soñadores, ¿no? Y ayudarles a cumplir ese sueño.
Entonces, como parte de esos programas y parte de nuestros eventos comunitarios, creamos esos, pues también esos demo days, ¿no? Donde eran como tryouts, también enfocado en tema de la natación. Entonces venían los emprendedores que teníamos ahí, yo les invitaba una serie de potenciales inversionistas ángeles, cuando en ese entonces prácticamente no había ángeles inversionistas en el país. Y venían, invertían en algunas de esas, ¿no? Y te puedo decir que, bueno, de las primeras empresas que logramos ayudar a impulsarse, que a la fecha unas de ellas siguen vivas, otras están moribundas, y bueno, es parte Yep. de la evolución y del darwinismo del ecosistema emprendedor. Se invirtió en Boletia, ¿no? Que a la fecha sigue viva y sigue creciendo en un ambiente de boletaje digital para eventos alternativos, que ha impulsado mucho el sector de entretenimiento y agilizar, como abaratar mucho la creación de eventos para muchos organizadores de eventos independientes, ¿no? Y que no dependan del monopolio que tenemos en el país, que todo el mundo conocemos. Que también se adueña de las mismas plazas o de los estadios principales o foros principales, y entonces traen ahí un cierto monopolio desleal, vamos a llamarlo de esa Sí. manera, pero bueno, es otra historia que contar. Y que le Y otra de acaban las, de, otra, que le acaban de regar de manera monumental en probablemente por los cierto, conciertos más importantes de la ECA, tal vez. pero bueno, en fin, y también, por ejemplo, se invirtió nació en Dapul, nació lo que yo creo que lo que conocemos en ese entonces, yo creo que era la primera empresa en México que se atrevía a retar el status quo de la movilidad urbana, ¿no? Que se llama Conduce. Eran Mm, los primeros emprendedores que se aventaron a realmente de demostrar que había una gran necesidad y un nicho, no un nicho, una gran población en la Ciudad de México y en otras ciudades que, bueno, desafortunadamente no tuvo la capacidad esta compañía de expandirse lo suficientemente rápido a otras ciudades donde este modelo claramente a la fecha es muy útil, ¿no? Y sí, el crear esta red de comunitaria, ¿por qué hablo comunitaria? Porque pues también había un sentido comunitario de cuidar las motocicletas, los scooters, de cuidar los cascos, de ser ordenados, dejar las motocicletas no las scooters donde deberían de ir, guardar los cascos en la cajuelita, cerrar la sesión, ¿no? E ir evolucionando en eso, ir demostrando cómo fue creciendo esta red, la Ciudad de México pues, fue realmente muy emocionante para nosotros. Y bueno, después tuvo uno de los problemas principales, ¿no? Sí, de los principales que hacen fracasar a una compañía que es en este caso no fue una fricción entre fundadores, ¿no? Que es una de las razones principales por la cual fracasa. La segunda mm, es no tener capital. Y aquí fue un híbrido entre dificultarse ahí, pues hablando de 2015, pues todavía no existía lo que hoy conocemos como ecosistema de inversionistas en LATAM, ¿no? A lo que hoy estamos ya acostumbrados a ver y lo que se viene. Pero en ese entonces la dificultad de levantar capital, había muy pocos fondos que estaban empezando también, no te digo que fueran poco sofisticados, simplemente creo que nos estamos adecuando y evolucionando, volviendo en ese mismo mercado. Y bueno, en este caso pues, se conduce, en mi punto de vista, tuvo una fricción entre socios e inversionistas que poco a poco fueron diluyendo significativamente a los fundadores hasta a tal grado en el que los mismos fundadores pues ya no sentían como parte del proyecto, no sentían una salida y realmente un crecimiento personal, ¿no? Porque creo que ok. parte de emprender y parte de las razones personales de emprender es crear un patrimonio personal. Entonces, cuando eso se empieza a distorsionar, pues llega un punto en donde buscas otras alternativas, que fue el caso de lo que sucedió con Econduce, aunque por ahí de repente vemos una que otra scooter dando vueltas azul, ¿no? Una scooter azul dando vueltas por la ciudad, pero yo no lo veo como un fracaso, yo lo veo como realmente un statement, un mensaje al mercado, siendo yo creo que los primeros emprendedores en el sector movilidad en la Ciudad de México, demostrando que se puede, ¿no? Y que de ahí se detona mucho la micrologística, las manos libres y lo que quieras. En esa época también empezaron a existir esos emprendedores que empezaron a llegar a México de Chile y Colombia, ¿no? Estoy hablando de Claro. Chile Corner Shop y de Colombia Rappi.
tuvimos la fortuna en Napul de tener en esa cocina la creación del equipo de Corner Shop en México y el crecimiento de Corner Shop durante un año y medio con nosotros, ¿no? En esa oficina, en esa comunidad, más allá de un espacio físico, te hablo de comunidad. Y bueno, esa es una de las empresas a las que tuve oportunidad de invertir. Yo no tuve capacidad de invertir en ese momento. Me invitaron y pues no, en ese momento te puedo decir que puedas llegar a ser de mi antiportafolio, ¿no? Entonces, como te platicaba, Isra, sí, muchas cosas empezaron a suceder en Napul y ahí fue donde empiezo yo esa capacidad de conocer a muchos más emprendedores, tener también esa gratificación, esa gratitud de poderlos ayudar y conectar con ciertos potenciales inversionistas ángeles en un inicio. Y así es como doy inicio a esa carrera de decir, oye, pues me encanta lo que estoy haciendo, creo que estoy contribuyendo mucho a mi país y no podía solo, ¿no? Entonces, claramente se empiezan a hacer más aliados y me ha dado mucho gusto cómo evolucionar el ecosistema. Y parte de eso fue también la evolución de ir creando un fondo inicial, pero en una época en la que mi approach es Arc Fund, ¿no? Y Arc Fund nace con esa misión de ser una red de escuela de ángeles inversionistas, de inversionistas privados, ante nuevas generaciones, herederos de patrimonio, sabiendo que pueden llegar a tener interés de contribuir a la misma causa a la que estamos empujando en Dapul, pero ahora en un formato más de inversión más serio, ¿no? Entonces, así fue como creé el primer fondo, invitando, como le llamo yo, a los 40 principales, ¿no? Que invirtieron un ticketcito de $25,000 cada uno para juntar un SPV, no un vehículo especial, un micro nano, o sea, ni siquiera considerado fondo, de $1,000,000 que nos permitiera aprovechar y apalancar el deal flow que estábamos teniendo ya más regional, demostrándose esa evolución. ¿No? Fui entrando a un mercado, no siento que entré tarde, algunos fondos siento que están un poco más temprano, pero también lo respeto y lo reconozco mucho porque ellos pues, realmente abrieron un camino en un inicio para poder abrir mercado, ¿no? Y empezar con el sector de venture capital. Aunque entraban en etapa temprana y luego se atoraban en series A, no había fondeo de serie A y ni mucho menos series B, entonces ellos poco a poco fueron subiendo y nosotros nos quedamos invirtiendo en presemilla y semilla, ¿no? O sea, así es como vimos inicio a ARC Fund, permitiendo a otras personas ignorantes de la industria a sofisticarse, a convertirse en inversionistas activos y hoy lo cual te puedo decir que la mitad o el 60-70% de esa base del PIS, de micro LPs que entraron en ese fondo 1, activamente siguen invirtiendo en el ecosistema. Nice. Y ahorita su tesis de ArcFund es de $50,000, si no me equivoco, como mencionabas, Pre-Seed Seed, ¿verdad? Bueno, la evolución de Arc Fund pasó a un fondo 2, en donde se levantó ya un capital un poco más grande, tampoco era significativo, pero manteniéndolo como un solo GP, yo siendo el único manager del fondo, no he tenido socios, como todo se fue dando muy natural, ¿no? Entonces, no, como que no fui diseñando esto así como, tengo que tener un socio para el fondo y vamos a armar un fondo más grande, ¿no? Ha sido por diseño y también son fondos pequeños que generan mucho impacto, que siembran mucho portafolio. Y el segundo fondo también tiene una tesis en la que no hacíamos follow-on rounds, ¿no? ¿Por qué? Porque seguíamos nosotros, Río Coque, probando, poniendo a prueba una tesis que iniciamos con la versión 1 de ARC Fund, donde queríamos construir un portafolio más grande y darle mayor empuje a más empresas, sí entrando a una estrategia de diversificación de portafolio estructurada y profesional, que incrementara las capacidades de inversión. Y sí, después de 2 fondos, te puedo decir que hemos aprendido mucho en cuanto a cómo se han comportado nuestros portafolios, ¿no? ¿Cuántas han fallado? ¿Cuántas han sido write-offs y en qué tiempo? ¿Cuántas han quedado medio estancadas? ¿Cuántas más o menos se tardan en arrancar? Y luego, ¿qué tan rápido? Pocas otras, te puedo decir, unas 10 o 13 compañías que muy rápido dan el brinco y hacen ese top performing, ¿no? Entonces, al día de hoy, entre los 2 fondos, que sí, ha sido un ticket promedio de $50,000, no follow-on rounds, y de ahí te pasamos a Arcángeles a crear un complemento de levantamiento de capital, que también te ayuda a hacer cierto ruido en el ecosistema. Tenemos muy buena relación con fondos de inversión en siguientes etapas, ¿no? Entonces también se acercan mucho a ver nuestro portafolio y lo que hemos construido. Y hoy te puedo decir que pues, tenemos una comunidad de 85 compañías invertidas en 2 fondos, con una comunidad de
180, 190 founders que forman parte de una comunidad activa que hoy nos reconocen y que hoy nos agradecen y consideran, y mira que tenemos varias empresas, como un 15-20% de ellas se ha ido a Y Combinator, un 40%, sí, no, bueno, ya un 30-35% levantado una serie A y para arriba, ¿no? Y plus. Y otros pues, son portafolios relativamente jóvenes todavía, ¿no? Pero te puedo decir que ellos, muchos de ellos que forman parte de la comunidad de Y Combinator, que pues también está volviendo muy fuerte en Latinoamérica, nos consideran como una y mira que, bueno, también ellos comparten varios fondos y muchos fondos dentro de la región latina como extranjeros. Nos comentan pues, que nuestra comunidad de ARC Fund es una de las más activas aparte de la de Y Combinator, por ejemplo, en donde estos emprendedores se sienten parte de una familia, parte de un network que se ha ayudado entre sí, una inteligencia colectiva que se ha generado muy interesante. Y eso creo que es el valor agregado, ¿no? Más que nosotros queremos vender como smart money, que es lo que todos los emprendedores siempre piden para mi gusto y estudios en Estados Unidos, ese smart money está sobrevaluado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada fondo va a llegar a decirte que tiene smart money y cada emprendedor va a venir a decirte que busca smart money, ¿no? Entonces llega un punto en donde se distorsiona esa línea de smart money. Entonces, ¿realmente qué es smart money? Decirlo, decir que tienes muchos contactos, pero luego no aterrizas nada. Y yo en este caso te puedo confirmar que mi smart money, al día de hoy, nuestro smart money como Arc Fund, es la fuerza de esa comunidad, porque tenemos, como te dije, 180 founders repartidos por toda la región latina. Casi todos se acaban aterrizando en México justamente por el tamaño de país y oportunidad de mercado. Pero eso ha sido fundamental para muchos extranjeros que caen a México y que se aprovechan y se apalancan de la comunidad para establecerse más rápido, conocer abogados, conocer mejores principios, mejores prácticas, tener una amistad con quien echarse una cerveza, una chela, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que con firmeza te puedo decir que es de nuestros atributos, nuestro valor agregado más importante dentro de lo que es Arc Fund Arcángel. Justo sí quería comentarlo. Conozco a varias de las empresas. Estaba viendo ahorita en su website desde 2016 invirtiendo. Varias de ellas justo YC, otras no, pero igual con un, Muy con un poderosas. nombre bastante interesante y haciendo cosas chidas. Entonces, de verdad, felicidades porque son justo de los primeros tickets pre-seed en general como VC de toda Latinoamérica, no solo de México. Mira que hemos visto bastantes fondos y creo que ustedes sí son de los que más temprano están poniendo tickets, entonces de corazón y de verdad, felicidades por ese show, que justo por ahí va como mi primer pregunta, que tiene que ver con una etapa tan temprana, cómo saber o cómo empezar a tener indicios de que va a ir pues bien o va a ir mal, que ya más o menos nos adelantaste y pues es estándar que algunas se mueren o se convierten en zombies o whatever, pero creo que para lo temprano que entran, el performance o por lo menos lo que se ve de afuera es bastante bueno. Pues mira, el performance que tenemos, te lo hablo desde adentro, vamos muy bien en cuanto a performance, ¿no? Siendo muy honesto, traemos unos retornos acumulados al día de hoy muy interesantes. El fondo uno, ya pagamos la mitad del fondo con solo 3 inversiones de las 33 que hicimos. ¿Ok? Tenemos 10 write-offs, no me importa hablar de esto en público, pues es parte del show. Y todavía nos quedan, digo, tenemos unas 15 estancadonas por ahí, ¿no? Pero nunca sabes que te puedan dar una sorpresa. Algunas muy resilientes han tenido cambio de fundadores, cambio de equipo, fricciones, etcétera. Y bueno, pues eso naturalmente podrán ser Walking Dead, que estén ahí zombies caminando poco a poco, pero pues bueno. Ahora sí que llegará un punto en el que no nos podemos quedar ahí toda la vida porque pues, un fondo tiene una cierta duración y ya vamos 6 años, casi 7 años dentro del fondo uno, entonces ya en algunas de esas tenemos que empezar a tomar esas decisiones de forzar una salida bueno, o decidir qué hacer, ¿no? Con esas inversiones, pero todavía nos quedan como unas 6 top performers que si bien continúan su ritmo de crecimiento, como lo vemos hoy, por ejemplo, con Albo, con Ubits, son compañías que
sin duda alguna nos van a dar un retorno exponencial, ¿no? Cada una de ellas que nos va a promediar un fondo por encima de 2x, 2.4 veces 2, ¿no? Por encima de 2x el fondo, ¿no? Y eso, pues una TIR normalizada, si todo sale entre los próximos 2, 3 años con esos múltiplos que estamos viendo, pues creo que sí podemos estar por encima del 20-25% de TIR. ¿No? Entonces eso nos posiciona en un super fondo, ¿no? En un buen performance de fondo comparado a nivel, ¿no? Inclusive global, ¿no? Y el fondo 2 ha replicado mucho esa misma tendencia y tenemos más o menos los mismos retornos al día de hoy. Es un portafolio mucho más joven, ¿no? Entonces todavía hay mucho por materializarse, pero muy rápido, hoy te puedo decir, tenemos como unas 10 o 11 top performers ahí, ¿no? Te puedo estar hablando, te puedo decir de Bexi, Baobab, en fin, sí, más concentrado el sector fintech, que es el que más empujón ha dado, pero bueno, pues es lo que como la industria favorita de los últimos 2, 3 años, pero creo que vienen unas tendencias emergentes a seguir impulsando el sector educativo y sobre todo ahora el sector salud, ¿no? Que viene con muchísima fuerza, que es lo que hemos visto ahora, pues, ¿no? Hemos invertido en 3 compañías de health tech al día de hoy. O sea, tenemos a Salud Tools de Colombia, tenemos a Therapify de México, y recientemente una que se llama Sapiens Medicus, que acaba de arrancar con un software muy interesante para ayudar a gestionar una parte del sector salud hospitalario, ¿no? Entonces, estamos mencionando de eso. En el fondo 1 invertimos en una empresa que se llama Explorer Surgical, en esa ya salimos de ella, es una de las empresas de las que ya tuvimos suerte de salir. Entonces, en términos generales, te digo que los performance vamos bien. Y a tu pregunta pues, ¿cómo le hacemos para invertir tan temprano? ¿No? Si estoy en lo correcto, Isra. Aquí yo creo que depende mucho del estilo y perfil del inversionista, ¿no? Entonces, yo me considero una persona y es un poco el estilo y la tesis que he vendido a mis inversionistas en que vamos a entrar en la etapa más vulnerable y que es donde me gusta estar y que es donde me siento cómodo entrando, ¿no? Somos muy buenos para aguantar para tener esa digestión, ¿no? Esa digestión a riesgo en etapas muy tempranas y creo que hemos sido muy asertivos en cuanto a esa visibilidad o ese juicio de potencial, de ver las compañías cuando realmente tienen poco creado y desarrollado y medio que ir conectando las partes o las piezas de rompecabezas mentalmente, visualmente, y como en todo, al final creo que es esa filosofía de lo que tú bien dijiste y lo comenté al principio. No todas son exitosas, es más, la mayoría van a fracasar. Entonces, creo que si entramos con esa mentalidad a la hora de invertir, llegas con menor miedo, ¿no? Entonces llegas con mayor agresividad a buscar lo posible, ¿no? Porque el no ya lo tienes. Entonces llegamos siempre con un no, como emprendedores levantando capital, como inversionistas invirtiendo en ellos, ¿no? Entonces decimos, pues mira, el no de esta compañía ya lo tenemos, ya lo sabemos. Entonces ahora aquí es, emprendedor, ¿cómo lo haces posible, ¿no? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo pasas esa brecha y rompes esos paradigmas, ¿no? Nuevamente, no todos lo logran, pero ya lo sabíamos. El no ya lo teníamos desde el inicio. Entonces, creo que comparándome con algunos otros fondos de otros inversionistas que han llegado después o que han llegado al mismo tiempo, tienen otro perfil de riesgo. Entonces, cuando les llega una empresa a la que yo reviso, ellos naturalmente dicen no, naturalmente patean el bote, pues esperarás un ratito más para ver si ven más tracción y para ver si algo los convence de decir, no, es que ahora sí ya me siento un poquito más seguro. Ese poquito más seguro no hace la diferencia, ¿no? Entonces, para nosotros es, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Sabiendo todos sus defectos, sus debilidades, siempre y cuando sepamos que esas debilidades, sus defectos, son corregibles y tienen capacidad de ser fortalecidos en el tiempo. Claro que si es un defecto, una debilidad natural del mismo equipo, de los fundadores o alguna, pues es que ya es un problema sistémico, ¿no? Es un problema de raíz, de la espina dorsal, vamos, ¿no? Entonces ya viene con una cierta discapacidad a la compañía que va a ser irreparable por más dinero que le inyectes y por más crecimiento que tenga, ¿no? Entonces, ahí es donde pues, es un definitivo no. Pero todo lo demás, pues, al final, hay que ser juez de potencial. Y un poco también creo que mi experiencia y la fortuna que he tenido de viajar
pues más de unos 10 ecosistemas a nivel global de los top, ¿no? En donde se mueve mucho el ecosistema emprendedor, me ha dado mucho contexto, ¿no? Entonces, el formar parte en un principio con Tim Draper, muy al principio, cuando todavía no invertía mucho, me fue formando antes de invertir. ¿Me explico? Entonces fui agarrando ciertos criterios más sanfranciscanos, más de Silicon Valley, que aquí en LATAM todavía no se permea, inclusive en muchos de ellos veo inversionistas que se forman porque tuvieron acceso a capital, pero no necesariamente tienen experiencia ni creando empresas y startups, ni invirtiendo en ellas, ¿no? Y tampoco le han invertido a su educación de viajar y empaparse un poco lo que sucede en Londres, en Tel Aviv, en Tokio, en Nueva York, en Silicon Valley, en Austin, ¿me explico? En Sao Paulo, México, Medellín, Bogotá. Entonces, ese es un poquito el contexto que te puedo dar de que yo le he invertido mucho a mis viajes y a generar relaciones y a conocer, sobre todo aprender de otros ecosistemas para ver lo mejor de todos los mundos, qué es lo mejor aplicable acá, no replicable, pues no se trata de copiar las cosas, sino se trata de adaptarlo, porque también México es un país único, posicionado estratégicamente en Latinoamérica como único, ¿no? Con la frontera de Estados Unidos. En fin, el tamaño de población, ¿no? En fin, entonces, eso combinado con también haberle dedicado un par de meses en Dinamarca para formar parte de Singularity, un Singularity Program. Entonces, esa combinación de entender la exponencialidad de las cosas, cómo debes de abordar un emerging technology, cómo saber leer entre líneas, qué si la inteligencia artificial o no, qué tipo de inteligencia artificial, y que la verdad es que la mayoría de inteligencia artificial que vemos hoy en Latinoamérica, muy poca de ellas es desarrollada in-house, casi todo es utilizando Watson y utilizando ya modelos precreados en un open source, pero medio adaptados acá y se venden ellos como emprendedores de AI, pues lo sabemos leer de entrada, ¿no? He tenido mucha experiencia de propia, o sea, Arcángeles, sí lo lancé como pues, para darle una evolución a ARC Fund, en decir, oye, si yo no tengo capacidad de invertir en startups y muy pocos de mis conocidos pueden, ¿cómo podemos recrear esto para un mercado más masivo y dar la oportunidad que cualquiera pueda movilizar capital, emprendedores que resuelven estas necesidades clave de la sociedad, ¿no? Entonces, de esa manera, por eso, bajo el modelo de crowdfunding, digo, el crowdfunding a mí me parece una palabra bastante choteada, bastante mala. ¿Por qué? Porque en realidad esto existe desde hace 2500 años, desde que nació la Iglesia Católica, existe, ¿no? Y las religiones existe el crowdfunding, pero es unilateral, ¿no? Y ha venido evolucionando de ser unilateral para un beneficio propio a cambio de una absolución, de un intangible muy grande, a que las mismas monarquías y gobiernos hacen crowdfunding a través de los impuestos para mejorar supuestamente tu calidad de vida y darte los servicios que te mereces como ciudadano, que en algunos casos en Latinoamérica no lo vemos tan claro, ¿no? Y por eso pues, creo que cobra mayor relevancia el que más inversionistas se sumen a invertir en este sector para movilizar más capital a sectores estratégicos que hoy controlan los gobiernos para darles mucho poder, y varios oligopolios y monopolios que tenemos que todavía existen en el mundo, ¿no? Entonces, en la medida que podamos mover más capital hacia esas industrias estratégicas como la educativa, la financiera, la de salud, comercio, logística, etcétera, estamos desintermediando, estamos quitando poder. Entonces, por eso invito a toda la audiencia a convertirse en inversionista de impacto y dejen de invertir en activos vendidos por nuestros mismos gobiernos y nuestras mismas entidades financieras tradicionales, que lo único que hacen es un arbitraje muy grande con nuestro dinero. Hay una asimetría de información muy grande también, que lo único que provoca eso es que el que menos tiene, bueno, que el rico se vuelve más rico, ¿no? Porque entre más capital tienes, más oportunidades te ofrecen para que inviertas con ellos, ¿no? Entonces es una forma de dar acceso y democratizar ese acceso y dejar de invertir en productos o vehículos financieros diseñados hace 50 años, que a la fecha van a la par de la inflación. Entonces prácticamente siempre te van a pagar un poquito arriba o inclusive a veces un poquito abajo, ¿no? Sobre la inflación, y eso nunca incrementa tu patrimonio, pero eso sí, con tu dinero sí están haciendo esas cosas entre los bancos, enriqueciéndose con altas tasas y arbitrajes entre que compran muy barato, por ejemplo, un CETE y te lo venden muy caro, como los gobiernos
que utilizan el CETE para financiar sus programas. Y si tú te metes a la descripción de un CETE es un certificado de tesorería que fue principalmente lanzado y utilizado para crear infraestructura en el país. Que tú financies el gobierno para que ellos te entreguen infraestructura en el país. A cambio de una tasa de interés, ¿no? La tasa de interés baja. ¿Y la infraestructura? ¿Dónde quedó? ¿Dónde están esas carreteras, esas escuelas, esos hospitales públicos? No están. Entonces, esa realidad nadie la quiere conocer o no, esa conciencia financiera no existe. Y eso es lo que tenemos que permear en decir, oye, hay otra opción donde puedes crear mucho impacto y donde sí vas a ver resultados. Y ahí es donde vemos las startups, donde vemos a los emprendedores que están rompiendo la madre todos los días por buscar resolver un problema real en la sociedad, que de lograrlo van a impactar a miles, inclusive millones de personas en la región, ¿no? Y sin necesidad de una manipulación a través de un vehículo financiero. Claro, hay muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, creo que, digo, para retornar tu capital, hay que saber invertir y diversificar un portafolio. Pero más allá de una cátedra financiera, te lo pongo como en contexto de por qué también nos atrevemos a invertir tan temprano. Porque si no estamos nosotros y pocos más que conozco allá afuera, con una carencia grandísima, un boquete muy grande de ángeles inversionistas, pues entonces, ¿quién estaría sembrando estos nuevos emprendedores de hiper reciente creación, ¿no? Darles esos primeros 300,000, 500,000 dólares para validar un modelo de negocio. Entonces, ahí es donde entramos en función y ahí es donde tenemos, llegamos para quedarnos. No pretendo, yo la verdad es que no me veo creando un fondo de Serie A, Serie B, Serie C solo por incrementar mis management fees y solo por crecer ¿no? O sea, mi sueldo y crecer una escalera dentro del venture capital y salir a la calle a presumir que tengo un fondo de 500 millones de dólares. Pues aquí no se trata de eso. Yo creo que eso debe ser medido más allá del dinero que manejas, del impacto que creaste con ese dinero, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve haber tenido un fondo de 100 millones, 200 millones de dólares si no creaste nada de impacto en tu región, ¿no? Más allá de decir que ayudaste a crecer X número de compañías, ¿no? En fin, entonces para nosotros seguimos muy fieles al nicho, al sector, a la etapa, y estamos por levantar un fondo, bueno, estamos en proceso de levantamiento de un fondo 3. No nos pretendemos, sí, mucho más grande que el fondo 1 y fondo 2, inclusive 3 o 4 veces la suma del fondo 1 y el fondo 2, pero con la misma estrategia dentro de pre-semilla semilla, ¿no? En la misma etapa. Uh-huh. Y bueno, misma estrategia de diversificación, pero ahora con capital adicional para hacer follow-on rounds. Entonces, vamos a tener la capacidad de acompañar a un emprendedor hasta con 600,000 dólares en diferentes etapas. No todos van a conseguir ese capital, pero eso, nuevamente, ese darwinismo, ese haz lo posible, demuéstranos que sabes remar contra corriente y darle la vuelta del no al sí, ¿no? Y si nos empieza a demostrar eso, te acompañamos con más capital. Nice. Regresando, Luis, a pregunta súper curiosa y más por el lado como personal, que en su momento pues me conociste, o no sé si recuerdas, pero antes estaba en Valero, por ahí tuvimos un portafolio un poquito más de 30 empresas. Y ahorita que mencionabas como lo que se viene, más lo que ya hicieron, están haciendo, ¿cómo administrar un portafolio tan grande? Que ya más o menos nos contaste que pues unas se van quedando en el camino, pero te aviento esa pregunta porque personalmente sí se me hace como un chorro de trabajo. Pues sorprendentemente somos 3 en el equipo. ¿Ok? Claramente ya empezamos a sentir ese desabasto de ancho band de capital humano, ¿no? Claramente. Entonces, para el fondo 3 estamos buscando contratar unas 2, 3 personas más al equipo, ¿no? Y así ser eh, todavía un equipo bastante lean y bastante ágil, Sí. que no se pierdan la esencia de cómo invertimos y la agilidad que tenemos a través de una burocracia innecesaria, ¿no? De crear diferentes, pues, demasiadas jerarquías. Si bien existe la escalera tradicional y la estructura tradicional del venture capital, ¿no? Pero creo que eso está por verse, ¿no? Porque si bien funciona para fondos mucho más grandes,
por los últimos 10, 15 años, los solo GPs han demostrado traer mayores retornos que un fondo mayormente estructurado, ¿no? Claro, es más difícil. No hay mismo solo GPs con fondos de 50, 100 millones de dólares que existen. Y cada vez empieza una tendencia, una macro tendencia de crear más ex emprendedores que crean sus fondos, ex por aquí, por allá, y que empiecen a ser solo GPs que no tienen un demasiado general partners, con un comité demasiado robusto, y es algo que yo veía en el pasado, ¿no? Varios fondos que tenían sus comités de inversión, pero algunos de ellos poco sofisticados al tema de emerging technologies y cómo funciona startup. Entonces, pues, tienes un comité poco sofisticado, te va a decir que no a todas las empresas, ¿no? A todas las decisiones, o a muy pocas sí, a las más obvias, pero cuando ya es obvio, pues ya llegaste demasiado tarde, ¿no? Sí, En fin, justo, justo. entonces, hoy el portafolio se administra, como te digo, ¿no? Pues es bastante relativo porque el portfolio management nuevamente, eh, eh, la palanca más importante se la debo a los emprendedores que están en nuestro portafolio, porque entre ellos han sido muy reactivos y propositivos en mantener esa comunidad y ayudarse entre sí. Entonces, realmente nos aligeran significativamente la chamba. Yo no tengo que estar haciendo intros. En muchas ocasiones, en el mismo chat te pongo un ejemplo. Oigan, ¿quién tiene X? ¿Quién ya pasó por aquí? Ya no es, oye Luis, ¿me ayudas con esto? ¿Me puedes mentorear con esta razón? O sea, es claro que hay mucho de eso, ¿no? Pero ya para cosas mucho más estratégicas y un poco más confidenciales, vamos, dentro de Pero la talacha del día al día no le están quitando el tiempo a mis analistas y portfolio managers del equipo, ni a mí, para cosas que saben que pueden preguntar abiertamente porque se ha fomentado un canal muy abierto de pregúntame lo que quieras, ¿no? De Ask Me Anything. Entonces, todos los fundadores entran al chat y ponen cualquier cosa y siempre hay por lo menos 2 a 3 o 5 respuestas de quiero ayudar, levantando la mano, ¿no? Entonces, eso creo que es invaluable y eso es lo que justamente nos reduce significativamente la carga de trabajo, que es el portfolio management, es más como ya sembraste la cosecha y luego es como la, ¿no? Y bueno, más bien ya sembraste la plantita y luego es como la cosechas, ¿no? Entonces, regar esa plantita no depende 100% de nosotros, que luego muchas veces el reto más grande para varios fondos es que piensan que regar la plantita, ellos son la única fuente de agua, ¿no? Y nosotros lo encontramos, pues, múltiples fuentes, que son nuestras propias empresas de portafolio, que a su vez nos nutren a nosotros con más deal flow, más empresas de toda la región, Sí. orgánicamente, de calidad, reputables y de confianza. Entonces se convierte en un efecto, es un flywheel effect, ¿no? Se convierte en un efecto bola de nieve, un efecto network. Entonces, entre más personas tienes dentro de la red, más valiosa se vuelve para todos, ¿no? Porque así cada uno tiene su propio intelecto y partimos de la base que pues aprendemos, siempre tenemos algo que aprender siempre, ¿no? Aunque ya estemos en nuestra serie C o en la serie D, tenemos gente que está en esas series, que es muy activo, en el que no nos ha abandonado y que no se ha olvidado de las nuevas generaciones y que todavía se acuerda cuando ellos estaban empezando. Entonces les da muchas ganas de pay it forward, de regresar, ¿no? Hacia las nuevas generaciones, ayudarlos cuando están en sus etapas más vulnerables. Entonces ahí creo que esa es la clave. Y yo creo que más allá de la talacha financiera, administrativa, contable y Exceles, pues eso es el día al día, ¿no? Eso no quita más tiempo como realmente enfocarnos en agregar valor. Y aquí es la comunidad entera, y muy agradecido con todos esos founders que forman parte de ArcFund, ¿no? De la familia ArcFund, que se pone la camiseta de cualquier otro emprendedor para ayudarlo. Buenísimo. De mi última pregunta, mi buen, mencionabas sobre ser solo GP, que para la audiencia GP es de General Partner. ¿Dirías que eso entonces es más una ventaja a la hora de poder decidir rápido el colocar el dinero que una desventaja a la hora de poder operar, correcto? Pues en teoría te puedo decir que sí, como nunca he estado en un fondo con más socios, tampoco puedo hablar por ellos, ¿me explico? Entonces aquí creo que no hay una fórmula exacta
no es de texto del libro. Claramente hay mejores principios. Para mí, yo me guío más por los mejores principios que las prácticas, porque las prácticas, si 4 personas malas crean una mejor práctica, no necesariamente es con los mejores principios, ¿no? Entonces, formando parte del Kaufman Fellows en San Francisco, fui el número 9 en México, y ahorita yo fui clase 20, ¿no? 20 años después de que se creó esa organización en San Francisco, muy exclusiva, elitista en el buen sentido, en el que agrega que es por invitación nada más, ¿no? Te tiene que recomendar a alguien dentro de la red y que seas aceptado después de un proceso de entrevistas. Hoy formamos casi ya 700 fellows a nivel global que forman parte de los top fondos de impacto del mundo, ¿no? Que realmente lo hacen por las razones correctas, no por el dinero. Y te puedo decir que dentro de los mejores principios ahí, pues sí, los solo GPs pueden llegar a ser más ágiles y dinámicos, pero a veces también para cuando crecen, para más capital necesitas más estructura, ¿no? Entonces creo que es un balance entre ambas partes, y como hay solo GPs malos como buenos, como hay malos fondos con gran infraestructura como buenos, ¿no? Entonces por eso te digo que no hay una respuesta correcta de cómo puedes estructurar tu fondo, pero creo que sí hay una forma correcta de invertir tu fondo. Y ahí sí hay una gran diferencia abismal en la forma en que toma las decisiones, en la misión que traes detrás del fondo, en tus valores, en tus principios, ¿no? Y en las relaciones que formas y desarrollas a largo plazo, ¿no? Y siempre tener la reputación de por medio como de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque aquí estás haciendo transacciones humanas, estás haciendo relaciones humanas en el tiempo más allá de firmar un cheque, no son transacciones financieras. Entonces, cuando alguien lo ve como una transacción financiera pura, con un retorno de inversión y ver cuándo pueden tener su TIR y proyectarla y esto y el otro, se pierde mucho la esencia de lo que es el venture capital, que viene la palabra de aventura, ¿no? De aventurarte algo nuevo y ayudar a otros aventureros a hacerlo. Eso es con los riesgos que eso implícitos que conlleva, pero más que nada en buscar ese compañerismo, ¿no? De más allá y esas relaciones de largo plazo que el resultado final, ¿no? Okay. Porque lo más probable es que si te enfocas, si eres más money driven, a la primer write-off, a la primera oportunidad que te empiezan a notificar que estás perdiendo capital, pues te va a entrar una reacción completamente distinta, negativa hacia el emprendedor, defensiva hacia tu fondo. Sí, claro, como fund manager eres otro emprendedor más, ¿no? Entonces véanlo como una startup, nada más pues es un solo founder o tienes cofundadores, ¿no? Pero yo también yo tengo estas obligaciones fiduciarias de hacer lo mejor posible por el capital de mis clientes, ¿no? Y tomar las mejores decisiones que maximicen esos retornos, pero sabiendo la naturaleza dentro de que tus LPs sepan esa naturaleza de diversificación de riesgo y esas estadísticas de fracaso. Si ellos no lo saben muy bien, van a poner mucho más presión en que todo tiene que ser de dinero, 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 dinero. Cuando ellos saben cuál es ese riesgo de que, oye, aquí podemos perder la mitad, todo, o podemos retornar y que muy poca, o sea, que el 10-20% de nuestros retornos van a venir, o sea, más bien el 80% de nuestros retornos van a venir del 10 o 20% del portafolio, con que entiendan eso muy bien los LPs y sepan a lo que están firmando su capital, traes una avanzada muy grande a que puedas relajarte y poder operar con emprendedores que fracasen y continuar siendo amigos. Inclusive dentro de nuestra comunidad, esas 15 write-offs que tenemos en portafolio entre fondo 1 y fondo 2, pues no es que los corres del chat, no es que como fracasaste ahí te ves de la comunidad, no, no eres un exiliado para nada, aquí no hay exilios, y eso es lo que se tiene que ver, que en algunas se pueden, en algunas no, claro, siempre y cuando las razones hayan sido válidas, ¿no? Y que no hubo tampoco mucha negligencia o en ninguna negligencia por parte del emprendedor o algún tema de fraude o algún tema de colmillo, mentira, falta, porque entonces romper primero con la relación humana y con la falta de confianza, ¿no? Entonces, creo que eso es la forma en la que pues administramos un fondo nosotros, lo que nos permite ser ágiles, lo que nos permite agregar valor con muchas empresas portafolio y lo que nos permite mantenernos de pie. ¿Por qué? Porque creo que somos íntegros en ese sentido y creo que aquí lo que más importa es la reputación y esa marca personal que uno crea en el ecosistema para darte a conocer y a respetar.
Buenísimo. Rapidísimo, estimado, ya para acabar, ahora sí te lo prometo. No te preocupes. Pronósticos para este 2023. ¿Qué opinas? ¿Se recupera? ¿Seguimos igual? ¿Vuelve el ritmo de inversiones? ¿Cómo lo miras? Pues mira, para los que leen, todo el mundo dice que pues va a ser un primer trimestre todavía un poco eh, eh, complejo, ¿no? Con dificultades para levantar capital. Pero por otro lado, nuevamente, ¿no? Viéndolo del lado como emprendedores, pues no ya lo tienes. Ve desarrollando sus relaciones, ve tocando las puertas. Hay mucho dinero. Ujú. O sea, hay muchas billones y billones de dólares que se quedaron secos en las cuentas de banco por esta ajuste macroeconómico o también nerviosismo de mercado en decir, bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona y cómo reacciona esto. Se dieron muchas situaciones al mismo tiempo, ¿no? La guerra en Ucrania, la inflación en Estados Unidos, el incremento de las tasas de la Fed, que eso pues permea todas economías globales, ¿no? A las principales y a las emergentes, en fin, ¿no? Entonces, eso sí provoca un invierno, provoca una incertidumbre, pero por otro lado es cuando mayores crisis existen, es cuando mayores oportunidades aparecen, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando como inversionistas debemos ser más agresivos, sobre todo en las etapas tempranas. Entonces, yo no he parado de invertir. De hecho, me falta un ticket más por alocar del fondo 2 y por eso me quiero apresurar para tener el fondo 3 para aprovechar esta ventana de Sí. oportunidad de muchas empresas que va a salir más abundancia de empresas. ¿Por qué? Por los mismos fracasos y los cierres de mercados y recortes de personal, ¿eso que provoca? Que talento desperdiciado o corrido por una empresa brinque a querer hacer lo suyo. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción, porque no difícilmente va a ser contratado en otro startup que le pague lo mismo, o a veces como ya tuvieron una carrera en ciertas empresas, pues es que voy a brincar a hacer lo mío, ¿no? Entonces, se vienen grandes cosas, yo que sí, eh, en los primeros 3, 4 meses van a ser algo complejos, pero luego se va a ir yo creo que aflojando un poco el mercado. Y lo que yo veo y estoy muy emocionado de ver hacia adelante es qué nuevas propuestas vamos a ver, sobre todo más enfocado en un ambiente de Web3. ¿No? El tema cripto también llegó para quedarse, aunque aquí tuvimos una nueva prueba que también desestabilizó los mercados, que fue el tema de FTX, ¿no? Que al final, pues, ¿en qué se concluye ese relajito, ¿no? Ese desmadre, ¿en qué se concluye? Básicamente en falta de seguridad y falta de protocolos y de gobernanza corporativa, ¿no? En que demasiado control por el fundador, con recursos ilimitados y cierta mitomanía y obsesión por parte del fundador, ¿no? De SBK, y al final, pues le querían echar la bola, ya ven cómo el cripto no funciona, para nada. Fue todo lo contrario, fue decir, ya ven, es otro Enron, es otra falta de controles, es por exceso de centralización de las cosas, que justamente la propuesta de blockchain y la descentralización o los modelos híbridos centralizados, descentralizados, tendríamos mejores monetarias públicas, no imprimiendo papel al gusto de los bancos centrales para poder cumplir con su deuda pública, creando altas tasas de inflación. ¿Por qué? Porque entonces en un Bitcoin que no tiene inflación, por poner un protocolo descentralizado 100%, con menos riesgo de que alguien lo pueda alterar y manipular y corromper porque no sabes quién es el famoso Satoshi, ¿no? Y si es una persona o son un grupo de personas, pero es difícil realmente de atacar, no sabes quién es, entonces no hay quien, no es corrompible. En fin, la conclusión al tema es que creo que la fortaleza, o sea, las debilidades que vimos en este año van a ser fortalezas del año que entra para crear mejores modelos de negocio sin duda alguna, ¿no? Entonces hay que estar preparados con la chequera caliente y lista para invertir. Buenísimo. Pues gustazo haberte tenido, Luis. Un call to action donde buscarte o buscarlos, a donde gustes mandar a la audiencia.
Pues de entrada, digo, estamos en LinkedIn principalmente, ¿no? Y a la audiencia, si eres un startup, búscame en LinkedIn. Si eres un inversionista, una persona que quiere convertirse, ¿no? Crecer un par de alas de inversionista ángel, pues búscanos en arcángeles.com. Yo creo que ahí va a ser la mejor forma en donde vas a poder encontrar un contenido educativo que te dé las bases principales para ser un inversionista profesional desde casa en este sector tan divertido, emocionante y con mucho impacto por crear, ¿no? Más allá del retorno potencial que puedes caer de tu dinero, ¿no? Entonces, pues es Arcángeles, además de poder invertir en top startups de Latinoamérica, ¿no? Como ya lo platicamos acá con el portafolio que hemos venido construyendo, ¿no? Porque Arcángeles tiene lo mejor de los dos fondos y Buenísimo. seguirá teniendo buenas empresas, ¿no? Y finalmente, como noticia, pues digo, tenemos ahí, digo, vamos a seguir digo, con un tema de expansión, con tema de Arcángeles, ¿no? Y nuevos socios que nos van a ayudar yo que a llegar a un siguiente nivel, trayendo unas propuestas a México muy interesantes y empezaremos a ver temas de tokenización también de este tipo de activos, ¿no? Entonces, Mm, estoy muy emocionado a lo que viene en 2023 en todos los ángulos. Y pues cierto. A ti, Ra, muchas gracias por la invitación y encantado de formar parte de este podcast. No, hombre, gracias, mi buen. Encantados con la conversación y mucho éxito en el proyecto. Esto último que mencionaste, ya me acordé, ya me lo habías medio contado ahí el tema cripto. Entonces, No, hombre, felicidades y mucho éxito con esa parte también. no, hombre, gracias. Y pues nuevamente, Ra, yo aquí insistiéndote a ver cuándo hagamos ya el grupo Sí. de ustedes en Arcángeles, el grupo privado, ¿no? Que tenemos ahí esa capacidad en Arcángeles de crear grupos privados y que cada quien pueda crear su microgrupo con su academia de inversionistas, ¿no? Entonces estaría increíble que con tu audiencia creamos un grupo próximamente, Pronto, pronto. Ya verás que cuando sí. estén listos. Buenísimo, Bueno, Mirra. Pues listo. ahora sí que feliz Navidad, mi querido Irra, y lo Sí, mejor para el 2023. sí, contexto, estamos grabando esto en diciembre, por eso las felicitaciones. Igualmente, buen un abrazo, felices Navidades y que el 2023 venga muy chido ahí para ustedes. Buenísimo. Pues que estés muy bien, Irra. Un abrazo. Un abrazo.